Venezuela vive hoy uno de sus más oscuros, difíciles y tristes momentos de su historia. 2 terremotos sacudieron buena parte de ese país el pasado 24 de junio. El saldo de muertos, de heridos, de desaparecidos, de daños es inmenso y aún hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Y ese país no se repone de este duro golpe que le está dando la naturaleza. Los terremotos han afectado gran parte del universo y han impactado en su historia, pero la pregunta es ¿qué tanto sabemos de estos fenómenos? Hoy, desde Venezuela y pasando por los grandes terremotos de la historia, veremos las lecciones que nos han dejado. Desde la coyuntura de las noticias nos vamos a devolver en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, por estos días el mundo mira horrorizado, con profundo dolor, lo que está pasando en Venezuela. Un país que políticamente ya sabemos todo lo que le ha pasado, pero la diáspora, la cantidad de problemas que ha tenido en los últimos 15 años, de pobreza, de violencia, de desigualdad, de falta de oportunidades y de opresión de una dictadura. Pero como si todo eso fuera poquito, Venezuela fue sacudida el pasado 24 de junio por 2 terremotos gigantes que destruyeron zonas claves, La Guaira, una zona del centro de Venezuela también, afectó zonas cercanas a Caracas. Un saldo que no nos atrevemos a decir hoy porque todos los días sube el número de muertos, de desaparecidos, de afectados. Es una verdadera catástrofe humanitaria la que le tocó vivir a Venezuela. En un país que dice Naciones Unidas ya tenía 8 millones de personas viviendo una crisis humanitaria con un sistema médico total y absolutamente debilitado, que es clave ahorita para la recuperación y para los heridos y los que se pueda rescatar. Un sistema económico en crisis y un sistema de transporte y comunicación también muy impedido, que no ha facilitado nada con lo del terremoto. Y súmele la ineptitud del actual gobierno, y yo no sé si estoy equivocado, la casi que indiferencia del gobierno de los Estados Unidos, que pues está metido allá después de la invasión, de llevarse a Maduro, de poner a esta señora Delcy, es decir, todo mal. Ellos dijeron que iban a cogobernar, palabras del presidente Trump, cogobernar ahí, y no solo no se ve, y es que el tema humanitario para este gobierno, que acabó con USAID, que tenía por lo menos las redes, los vínculos, la manera de ayudar, ya no existe. Entonces, terrible. ¿Sabe qué me ha llamado la atención en medio de tantas postales de dolor que deja esta tragedia natural en Venezuela? Es ver a la gente gritando indignada a los militares y policías venezolanos. Hombre, usted en lugar de estar ahí parado con un fusil, venga y nos ayuda a buscar sobrevivientes, a sacar heridos. Es decir, es el dolor, y lo decíamos en el noticiero, se está pasando muy rápidamente y con justa razón del dolor a la indignación. Yo me pregunto si es que todos estos militares que uno ve parados no conocen a alguien que haya muerto, que esté enterrado, no tuvieron familiares que se vieran afectados, porque realmente no hay ninguna explicación para lo que uno está viendo. Y lo que falta. Y lo que falta. Uno no sabe hoy el número de muertos. Se llegó a hablar por parte de expertos en Estados Unidos de que los muertos pueden ser 100,000, otros en la ONU hablan de que puede ser 50,000, pero más allá de los números son los rostros. Y es una tragedia que les cae en medio de otras tragedias. Eso es lo más doloroso. Sí, en un país que no tiene cómo salir adelante ni cómo dar atención médica a quienes la necesiten hoy. Súmele el caos, el desorden, militares robándose las ayudas, no dejan entrar a unos equipos rescatistas, en fin, el panorama perfecto. Teresita, si uno mira a lo largo de la historia, no son nuevos los terremotos en Venezuela. No son nuevos para nada. Es más, Venezuela, la zona del epicentro de este terremoto, confluyen no 2 placas, 3 placas de esas tectónicas que se encuentran. Entonces, cuando hay 3 que confluyen, la zona es de alertas sísmicas. Es más, Juan Roberto, cuando uno mira los mapas, ahora con esto del terremoto, la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el que sirve a Caracas, sí, está construido encima de la línea de la falla. Es decir, yo estoy en un avión, estoy lista para despegar, el ala a mi lado derecho está en una placa y el ala a mi lado izquierdo del avión está en otra placa tectónica. Increíble. Es increíble la cantidad de movimientos que pueden surgir y por eso es que ha habido tantos terremotos en los últimos 50 años. No, pues es que mire, estoy viendo aquí que en el 2025
hubo en Venezuela el primer doblete como el del 24 de junio pasado, pero estos fueron de 6.2 y 6.3 en los estados Zulia y Lara. Es decir, vuelve y les pasa. Sí, eran lugares más despoblados, el epicentro, entonces no fue tanto el drama, pero no era la primera vez que había un doblete en esta zona y menos un terremoto. El año 67 en Caracas hubo un terremoto terrible. Y estoy viendo acá, mire, 67 de más de 6 puntos de grados en la escala de Richter, pero hubo también en el 75, en el 89 y en el 2009. Sí. Increíble. Sí. Pero terremotos. Eso... La pregunta que uno se hace, Juan Roberto, si yo estoy en esa situación y ese es mi país, ¿dónde está la arquitectura? Nada resiste a los terremotos, pero existen más y menos sismorresistentes, claro, que llaman. ¿Y dónde están los equipos de socorro? Las organizaciones que prevén cualquier tipo de tragedia de esta. Claro, muy difícil prevenir o anticiparse un terremoto, pero sí se puede estar listo. Se puede, soldado avisado no muere en guerra. Uno puede tener un edificio con cimientos que no sean de icopor. Es que esa imagen de los cimientos de icopor para mí es dramática. Cimientos que se puedan mover con los movimientos telúricos, construcciones que sean de vidrios de seguridad. En fin, si yo estoy en esta zona, la inversión ahí, la preparación, faltó. Mire, pero así como nos aterramos de todo lo malo que les está pasando, la inoperancia, la ineptitud de ese gobierno de Venezuela, que era buenísimo para reprimir, pero pésimo para solucionar. Pero reconforta. Yo hacía muchos años no veía en el mundo una ola de solidaridad tan grande como la que ha despertado esta tragedia que está viviendo Venezuela. De los primeros rescatistas y plata que llegó de El Salvador, un país que ha sido tal vez de los más críticos que hay del régimen de Venezuela, con Nayib Bukele. Fue de los primeros en aparecer. China, los europeos, países de la región. Colombia ha mandado rescatistas y ayuda. Países pobres, países que tienen ellos mismos grandes crisis a su interior. Todos están viendo a ver cómo ayudan a Venezuela. Mire, y estoy viendo acá, es que han sido más de 40 países los que han ayudado. En la ONU ha enviado 2.700 rescatistas. Estados Unidos envió $300 millones. Pero lo que usted decía al comienzo de esta charla, Teresita, con todo el protagonismo que tiene Estados Unidos, el señor Trump, el señor Rubio, no era para que ayudaran más y de verdad en este momento que tanto lo necesita Venezuela. De esos 300, te cuento, 100 millones se fueron a la Iglesia Católica a través de Marco Rubio, que ya estaba canalizando parte de la ayuda así. Entonces, bueno, eso ayuda. 100 decidieron dárselos directamente a Naciones Unidas después de todos los criticismos de Trump a Naciones Unidas para no tener que gestionarlos, administrarlos o meterse ellos en el tema. Y 100 pasaron, esta es la parte que más me intriga, del Departamento del Tesoro directo al Departamento de Defensa, hoy día Departamento de Guerra, para que con esa plata entonces pudieran gestionar los helicópteros, pagarle a los contratistas, pagar los vuelos y pagar la ayuda. Esa es plata que Venezuela nunca va a ver. Entonces son 200 millones. Usted habla de ayudas y aquí en América Latina ya vamos a hablar de la historia y del mundo, pero puntual en América Latina hubo un terremoto terrible en Nicaragua en 1972. Si usted me corrigiera, era la época dorada del apogeo de la dictadura de Anastasio Somoza, que después lo tumba que está hoy Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el sandinismo, la guerrilla. Pero ese terremoto puntualmente, ¿se robaron la plata? Todo, se robaron toda la ayuda, Juan Roberto. Dicen que Anastasio Somoza recogió él personalmente toda la ayuda, la revendió y con la se quedó con otras cosas y con lo que ganó revendiendo la ayuda en Nicaragua, se compró una casa en Miami a donde por causa del terremoto, el mal manejo, la corrupción y el robo, le tocó terminar asilado. Claro. Y esto le dio empuje a la revolución sandinista que lideraba Ortega. Una tragedia natural que terminó dando un vuelco político. La otra cara son los casos exitosos. Nepal, 2015. Tuvieron un terremoto terrible. Después de eso, decidieron invertir todo lo que podían en construcciones que fueran resistentes lo más posible a los movimientos de la tierra, pero salvaguardando la arquitectura milenaria que tenían. Y hoy en día tienen eso, arquitectura milenaria que resiste la sísmica. ¿Sabe dónde también fue un éxito la recuperación después de un terremoto? En Chile, después del terremoto del 2010. Sí, ese me alcanzo a acordar bastante. Claro. Y ese fue de 8.7. Eso fue muy grande. No. Se cayó un edificio en una ciudad llamada Concepción, al sur de Santiago.
Pero en Santiago sí, hubo gente que murió, pero sobre todo por el tsunami que vino después. Del terremoto, la sísmica resistió, y lo que hubo que reconstruir como el aeropuerto, lo hizo muy rápido el gobierno del presidente Piñera, Sí. que entró a los 10 días del terremoto y creó un fondo gigantesco y reconstruyeron el aeropuerto y las autopistas muy rápidamente. ¿Sabe qué país también de América Latina, volviendo al continente, o siguiendo en el continente, se ha visto muy golpeado? México. Me acuerdo del terremoto del 2017, que fue muy duro y causó la muerte de muchas personas y también una gran destrucción. Y grandes críticas al gobierno también en ese momento. México ha sido muy golpeado, está sobre la falla de San Andrés. Hubo otro en los 80 en México también. También muy grande. Horrible. Sí, terrible. Y nosotros también. Y en Bueno, Ecuador, en Colombia, digamos, si venimos a Colombia, me acuerdo de dos. Hace muchos años, en plena Semana Santa, el terremoto de Popayán. Jueves Santo. Sí. Creo que fue. Sí. Y el más reciente que uno recuerde, el terremoto del eje cafetero. Ese fue terrible. Armenia causó quedó miles de muertos muy mal. Y la destrucción de Armenia, de poblaciones cercanas. En Pereira también grandes daños, los mismos Manizales, pero Pereira y los municipios aledaños les fue muy mal. Hubo un proceso de reconstrucción que en apariencia resultó bien. Me acuerdo mucho que lo lideró Luis Carlos Villegas. Fue designado por el entonces presidente Andrés Pastrana. Hasta donde yo recuerdo no le fue mal. Uno va a Armenia y le muestran zonas que se reconstruyeron después del terremoto, entre otras porque mucha gente que estaba en las afueras, entre Pereira y Armenia, perdió todo, se fueron a vivir a las ciudades. Claro. Empacaron y dijeron, si me toca reempezar, empecemos en la ciudad. Entonces hay barrios enteros construidos para darle cabida a ellos y se llaman los barrios de después del terremoto. Muy interesante. Usted está recordando los grandes terremotos de la historia. Estoy viendo aquí uno en 1960 en Valdivia, Chile. Usted me corregirá, 9.5 en la escala de Richter. Fue tan fuerte que movió la ciudad de Valdivia 9 metros al occidente. Sí, uno va y visita Valdivia, que es una ciudad al sur de Chile, y le muestran, y entonces uno ve unos terrenos, unos potreros, Ajá. dicen, acá quedaba la ciudad antes del terremoto, y uno ahí mira, pero a ver, aquí no hay ¿Qué nada. había? Sí. No, la ciudad está allá, sí, el terremoto la corrió, Increíble. y no solo corrió la ciudad, la Tierra, el planeta, sino que la rotación de la Tierra 3 centímetros. se afectó por 3 centímetros, esa inclinación que tiene la Tierra. Imagínese. Bueno, Alaska, 1964, 9.2. Y también movió la Tierra. Hay territorios ahí en el Puget Sound, que se llama esa bahía, Sí. donde estaban a nivel del mar y hoy en día están 9 metros sobre el nivel del mar. Imagínese. Y causó un tsunami, el más fuerte que ha ocurrido en Norteamérica. Sí. Increíble. Bueno, Sumatra, en Indonesia, 2004, 9.1, ¿no? Eso son unas islas muy grandes y hubo un terremoto terrible, pero uno se acuerda no del terremoto, Juan Roberto. No. Eso, 2004, 26 de diciembre, fue el tsunami de Tailandia. Imagínese. Ese que hemos visto películas que fue tan grave, No, fue el resultado de ese terremoto. Imagínese. Estoy viendo uno aquí, yo no me acordaba, Japón 2011, pero en Japón, ese poder de resiliencia de los japoneses, que es una tierra donde tiembla y hay muchísimos terremotos, pero han aprendido a vivir y a reconstruirse después de los movimientos. Y hay una gran lección de ese terremoto del 2011. Fue muy cerca a una de sus centrales nucleares, de energía nuclear. Y el gran susto era que hubiera fugas de todo esto de la central nuclear, de químicos, de gases. No las hubo, pero aprendieron de eso y hoy en día todas las grandes centrales nucleares ahí y en Francia, por ejemplo, tienen una sísmica especial. A usted le encanta la historia. La historia es su vida, Teresita. Estoy aquí viendo unos datos. El más poderoso y el que más gente ha matado ocurrió en 1556. China. En China. Casi 1 millón de personas. Uy, Dios mío. 830,000 personas. Una cosa gigantesca en ese momento en China, que ya era un territorio supremamente poblado. Voy a decir una barbaridad. ¿Cómo tantos años, tantos siglos después hicieron para contarla, para saber que murió toda esa gente? Se dice que China, más o menos hace la época de 1000 años, cuando el cambio de milenio anterior, tenía ya más de 1 millón de personas en Pekín. Y ya llevaban censos de cuánta gente había por todo el país. Y de ahí sacaron la cuenta. Y de ahí sacaron la cuenta. Bueno, San Francisco, 1906, la acabó. Ese es famosísimo, ese acabó con la ciudad y lo que no se llevó el terremoto, hubo un incendio generalizado por cuenta del terremoto que incendió lo que el terremoto no había tumbado. Empezaron de cero.
Pero de las grandes tragedias surgen también las grandes oportunidades. Usted me corregirá, ahí nació la ingeniería antisísmica. Después de que les tocó reconstruir la ciudad, dijeron, esto no nos pasa 2 veces. Y empezaron a ver cómo podían construir de manera que si volvía el terremoto, no se acabara la ciudad. Y nos devolvemos más en el tiempo, Teresita, porque en Lisboa, en la capital de Portugal, hubo uno en 1755. Y ahí empezaron a hablar de sísmica, Claro. de qué son los terremotos, qué los causa. ¿Son castigo de Dios o son algo que podamos explicar con la ciencia? ¿Sabe que es clave saber cómo nació la escala de Richter? Sí, Vale esa nace en este siglo, empieza con San Francisco y va siguiendo más adelante. Y había toda clase de dudas de que si estamos midiéndolo bien o no. En un principio hubo ¿sí? 2 escalas. Y la de Richter se impuso porque era más fácil de entender y yo creo que más que eso es porque era mucho más precisa para medir qué es lo que está pasando en el corazón de la Tierra y con estas placas que a veces se mueven de manera paralela y a veces se enfrentan, pero todo esto y lo que mide la escala de Richter, Juan Roberto, es energía. La energía que bota. ¿Cuánta energía? La Tierra está caliente por dentro. Los volcanes liberan energía. Los terremotos liberan energía tanto o más que un volcán, porque no se puede quedar reprimida, sino esto explotaría como una olla a presión. Claro, y como la humanidad, a la humanidad le ha tocado sobrevivir con este tema de los terremotos, inclusive 4 de las 7 maravillas del mundo han quedado destruidas por terremotos. 4 muy importantes, muy antiguas. Es que los terremotos no son nuevos y en la zona del Mediterráneo, donde estaban estas y donde estaba la civilización egipcia, griega, los turcos, hubo muchos. Entre ellos, por ejemplo, el mausoleo de Halicarnassos, que queda en la zona de Éfeso, entre Turquía y Grecia. El Coloso de Rodas, que era una gran estatua gigantesca en Grecia. El Faro de Alejandría. Y es que a Alejandría le han tocado varios terremotos y hoy hay un museo muy interesante al que solo se puede entrar buceando. Uno entra buceando, no es muy profundo, y uno puede entrar y mirar todo lo que está en el Mediterráneo que ha caído por cuenta de los terremotos que han azotado a Alejandría, entre ellos el Faro. Y lo último que de esas 4 de 7 es una estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. En conclusión, moraleja, la Tierra nunca ha dejado de moverse. Nunca. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.